Eslovenia y Croacia realizaron una declaración unilateral de independencia en 1991, lo que provocó una respuesta contundente de las autoridades centrales, que no estaban dispuestas a perder dos de sus territorios. El ejército yugoslavo, liderado por Serbia, inició una guerra contra eslovenios y croatas. En 1992, Bosnia convocó un referéndum y proclamó su independencia, pero eso desató una guerra civil entre los bosnios partidarios de separarse y los que apostaban por permanecer dentro de Yugoslavia. Estos conflictos se conocen como la Guerra de los Balcanes 1991-1995. La península, donde se encuentran los países implicados, en los 4 años que duró el conflicto, murieron más de 130.000 personas y 2 millones tuvieron que huir de sus casas. ¿Por qué empezó la guerra? Una federación de repúblicas creada después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Estas repúblicas eran Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, con las provincias autónomas de Kosovo y Voivodina, Montenegro y Macedonia. En este territorio vivían pueblos y comunidades con orígenes y costumbres muy diferentes: serbios ortodoxos, croatas católicos, bosnios musulmanes, albaneses, eslovenios, macedonios y húngaros. El territorio está bajo la influencia de la Unión Soviética, uno de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las diferencias culturales, religiosas, políticas eran demasiado grandes. El dictador Josip Broz Tito gobernó Yugoslavia con mano de hierro más de 30 años. Su muerte en 1980 despertó tensiones históricas y algunas regiones empezaron a reclamar un estado propio. Guerra entre compatriotas. Las aspiraciones nacionalistas toparon con la negativa del ejército yugoslavo controlado por los serbios. Intentaron evitar la independencia de estos países declarándose la guerra. Los combates fueron encarnizados y en 1992 se declaró un alto el fuego con la supervisión de las Naciones Unidas. En Bosnia la guerra acabó convirtiéndose en un genocidio. Las fuerzas serbos-bosnias de religión cristiana ortodoxa llevaron a cabo una limpieza étnica y mataron a decenas de miles de musulmanes. Uno de los peores episodios del conflicto fue la matanza de Srebrenica, ciudad bosnia en la que 8.000 varones musulmanes fueron asesinados, incluidos niños y ancianos. La masacre ocurrió en una zona considerada segura, entre comillas, por las Naciones Unidas, que habían desplegado allí a 400 cascos azules, las fuerzas de paz de la ONU. Ganadores y perdedores. Las hostilidades terminaron con la intervención militar de la OTAN y con los acuerdos de Dayton, un tratado de paz firmado en noviembre de 1995 en Estados Unidos. Como resultado del acuerdo, la República de Bosnia y Herzegovina quedó dividida en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina, mayoría de población musulmana y croata. La presidencia del país es rotatoria y la vez la ocupa un político de cada etnia. Croacia conservó las fronteras de antes de la guerra y los más de 300 croatas residentes en Bosnia y Herzegovina mantenían la nacionalidad croata y el pasaporte europeo, aunque vivían en otro país. Y los militares responsables de los peores crímenes, como el general serbio Ratko Mladic y el líder serbonino Radovan Karadzic, fueron capturados, juzgados y condenados por el Tribunal Internacional de La Haya en Holanda. Y pues al día de hoy la convivencia entre antiguos enemigos sigue siendo muy complicada, porque en las escuelas, digamos que por ejemplo el pasado más reciente se explica de manera diferente según si el profesor es serbio, bosnio o croata. Y en esas zonas rurales y aladas de las grandes ciudades, los niños croatas y bosnios no se relacionan. Las familias tienen muy vivo el recuerdo del sufrimiento en los años 90 y no quieren que se mezclen con los antiguos enemigos. Ya en la universidad, muchos jóvenes de etnia se hacen amigos, a veces incluso emprenden negocios juntos, pero muy pocos llegan a casarse.
fin de los conflictos acabó el 12 de noviembre del 2001 en Macedonia con el Acuerdo de Ohrid, terminando como uno de los conflictos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial, dejando atrás a la antigua Yugoslavia, convirtiéndose actualmente en Croacia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia. El gobierno tuvo la responsabilidad de que ocurrieran estos conflictos, ya que el presidente Slobodan Milošević exaltaba la grandeza de los suyos y animaba a los serbios esparcidos por Yugoslavia a crear a la Gran Serbia, excluyendo a las minorías étnicas, las cuales lo conformaban croatas y bósnicos. Se entiende como amenaza a la democracia porque el gobierno comandado por Slobodan Milošević excluía a las poblaciones que no pertenecían a Serbia sin darle el derecho a independizarse, puesto que creaba conflictos contra esas poblaciones para él poder tener la Gran Serbia. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas, económicas y sociales del acontecimiento estudiado? Bosnia-Herzegovina era el estado con mayor nivel de mezcla de etnias de la antigua Yugoslavia, con un alto grado de respeto, tolerancia y convivencia. Sin embargo, el desplazamiento de grandes cifras de personas durante el conflicto provocó cambios demográficos en la composición étnica de ciudades y pueblos. Aunque el anexo 7 del Acuerdo de Paz de Dayton intentó restablecer el carácter multiétnico de Bosnia-Herzegovina, las fronteras de entidad, siguiendo las divisiones adoptadas en tiempos de guerra y cuando las poblaciones desplazadas no regresaban totalmente a sus lugares de residencia de antes de la guerra, la homogeneidad étnica quedaba aún más como encajada. El resultado fue la creación de las comunidades divididas, casi monoétnicas, con poca mezcla de la población. Esta división en entidades no solo supone fronteras institucionales y estructurales, sino también barreras emocionales y psicológicas. Las comunidades mezcladas y heterogéneas fueron aquellas en las que se produjeron las luchas más violentas y el retorno a ellas ha sido lento y complicado. En los casos en los que se han producido permanece una gran desconfianza y en algunos casos una gran intolerancia étnica con muy poco potencial para construir comunidades fuertes e integradas. La desconfianza, la intolerancia y la falta de integración de las comunidades ha dado lugar a que fracasen los esfuerzos de la reconciliación tanto a nivel de comunidad como a nivel nacional, aun en los casos en los que se ha producido un regreso de las minorías. Estas no necesariamente facilitan el proceso de reconciliación. El mero hecho de compartir un mismo espacio vital no implica que los colectivos étnicos hayan resuelto los problemas del pasado ni que se hayan perdonado entre ellos. Y a medida que la gente de diferentes grupos étnicos siga viviendo por separado, se fomentarán las divisiones y se seguirán duelizando por quienes promueven políticas nacionalistas y la potencial secesión, lo que genera una nueva situación de inestabilidad política en el país. Y en el Acuerdo de Paz de Dayton se creó un marco jurídico y político para el retorno de los refugiados y desplazados internos con el objetivo de restaurar la confianza y el respeto mutuo entre etnias. Las subsiguientes políticas y enfoques no consiguieron caracterizar retornos a largo plazo y con ellos estabilidad y la creación de una comunidad, aunque la mayoría de la población de Bosnia-Herzegovina simplemente desea ser testigo del progreso de la aparición de mejores oportunidades. El enfoque hacia el retorno de los refugiados y desplazados internos ha perpetuado la necesidad política y económica y las divisiones étnicas, la ausencia de comunidades interétnicas integradas a la que podrían haber dado lugar los retornos hacia una oportunidad perdida de alcanzar la reconciliación. Pregunta número 6. Opinión. Tema estudiado sobre la guerra de los Balcanes es sobre su carácter como base militar estratégica y suministrada de millones de soldados para la guerra imperialista en la zona del Mediterráneo y en las zonas de África y Asia. Guerra en que los Balcanes serían inevitablemente arrastrados
Y si tenemos en cuenta la actual situación mundial, que implica un peligro de guerra contra la gran unión de repúblicas socialistas soviéticas, todo ello explica claramente el hecho de que la nueva historia política de los Balcanes, también hoy, como la historia de la relación entre los países balcánicos, se determina por el avance y penetración del imperialismo en los Balcanes y su tenaz aspiración a colocarlos bajo toda dependencia, convirtiéndolos en colonia.